Temprano soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Todos los viernes a las 22 por AM 1470 Radio Cadena. Para pagar tanto saqueo, esto no es recreo, reos del regadeo. Antorchas, una guía de ideas y buena música. Todos los viernes a las 22 por AM 1470 Radio Cadena. Was on my shoulder. Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas, desde Radio Antorchas. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Radio Antorchas, acá en Radio Cadena 1470. Nuestro programa de todos los viernes siempre quiere tirar un poco de ideas y pasar también buena música. Hoy vamos a hablar de algún tema que le pusimos de nombre las bondades del individualismo. Tratando de remarcar por qué es una bondad justamente esta característica que tiene el individuo, ¿sí? ¿Por qué critican tanto al individualismo? ¿Y por qué venimos acá para tratar de defender esa filosofía, ese instinto que tiene el hombre de tratar de progresar? Estoy con Sol acá. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabi. Buenas noches a todos. Esta noche lluviosa, que está especial para hablar de temas libertarios. Bueno, espero que disfruten. Vamos a hablar un poquito del individualismo y vamos a tener una nota con respecto al tema, ¿no? También. Sí, vamos a tener al profesor Carlos Cantayoy, un profesor de Universidad de la Cátedra de Ética y considerado autodenominado anarquista liberal. Un libro abierto, este hombre, va a ser un placer escucharlo. El individualismo para nosotros lo consideramos como el motor de todo impulso humano para progresar. Pero tenemos que ver por qué siempre terminan denostándolo y tratando de criticarlo, porque no solo el instinto individualista lo puede tener un empresario, también lo puede tener un artista y lo puede tener un deportista. Pero ¿por qué siempre atacan a ese primer sector que dije, al empresario? No sabemos, quizás por algún tipo de interés, ¿no? ¿Por qué critican? ¿Están criticando el progreso? Puede ser. El progreso, digamos que genera muchas cosas, ¿no? Siempre el progreso de alguien, del individuo, genera cosas en los demás, sabemos, ¿no? Una de las cosas que se habla mucho o es muy común es la envidia, ¿no? Exacto. Después vamos a hablar de lo que de la contra que es el individualismo, que es un poco la envidia y también el resentimiento, ¿no? Mirá, yo sin ir a los libros ni a las fuentes, yo lo tenía a mis padres que siempre me dijeron que cada uno es artífice de su propio destino. El hombre tiene que tener, el individuo tiene que tener la libertad absoluta para poder moverse, desarrollarse y tratar de progresar en la máxima oportunidad que se le puede dar, la máxima posibilidad. Y la dignidad moral, ¿no? Exacto, y eso es, cuanto más libertad hay, más posibilidad uno tiene de progresar, ¿sí? Si lo querés llevar al plano barrial,
al plano municipal, acá que estamos nosotros en Avellaneda y Lanús con Sol, ¿cómo haces para poner un maxi kiosco, para poner un almacén o para poner una mini pyme cuando nos matan a impuestos solamente para levantar la persiana? Ya tenés que arrancar con un montón de regulaciones, de trabas, de ventanillas, de un montón de dificultades que te presenta este Estado, que por más voluntad que quiera tener, por más que quieran defender este sistema, es absolutamente inviable y cada vez más difícil tratar de arrancar siempre con alguna actividad. Tiene una contradicción, ¿no? Porque al matar de impuestos con el que quiere progresar, digamos, estás matándolo, ¿no? Literalmente en su negocio, y está dejando que se monopolice, ¿no? O sea, que el más fuerte subsista cuando te quieren vender que ellos no quieren monopolio ni quieren ricos, pero en realidad siempre el que es rico nunca va a perder porque va a tener siempre más, ¿no? Porque es el único que va a poder subsistir, y las pymes van a terminar muriendo, ¿no? Vamos a arrancar con un tema, Sol. Empezamos con un temita. Went to the show. Tupelo Joe, he ain't no schmo. Tupelo Joe, go cat go. Tupelo Joe, we went to the show. Tupelo Joe went to the show. Tupelo Joe, we went downtown, played the bass saxophone, now he real gone. Tupelo Joe, stubbed his toe. Tupelo Joe went to the show. Radio Antorchas y viva la libertad. Tupelo Joe, he ain't no smoke. Tupelo Joe, go cat go. Tupelo Joe, go Don go. Tupelo Joe went to the show. Tupelo Joe go man go. Tupelo Joe ain't no smoke. Tupelo Joe stubbed his toe. Got in a wreck and went to the show. Tupelo Joe. Ayn Rand, 2 de febrero de 1905. New York, 6 de marzo 1982. Fue una filósofa y escritora estadounidense de origen ruso, autora de las novelas El manantial y La rebelión de Atlas. Desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo.
Quiero citar una frase de un discurso que hace el protagonista en La rebelión de Atlas, del libro más importante que escribió Ayn Rand en 1957, y dice así: durante siglos, los místicos del espíritu han existido organizando un esquema de extorsión, haciendo la vida en la tierra insoportable, y luego cobrándote por consuelo y alivio, prohibiéndote todas las virtudes que hacen la existencia posible, y luego cabalgando en los hombros de tu culpa. La culpa. Eso es lo que decía siempre, lo que dijo siempre el protagonista en ese libro, en esa novela, que fue una buena herramienta de control, la culpa, ¿no? Exactamente. Lo que buscan es el sentimiento de culpa, del hombre que prospera. A tal punto que siempre se lo ha estado señalando con el dedo acusador como que es el culpable de todos los problemas que hay en las capas más bajas de la sociedad, cuando en realidad, incluso citando a Hayek decía que los individuos que los dejan actuar en libertad para perseguir sus propios intereses generan una sociedad más próspera que un planificador central. ¿A qué se refiere el planificador central? A un gobierno de control, a un gobierno totalitario, a un gobierno donde quiere ejercer una especie de orden impartido por ellos mismos. Y lo que tenemos que buscar es la prosperidad. Todos pueden prosperar, todos tienen la posibilidad de prosperar. Es obvio que hay personas que van a prosperar más que otras, pero uno tiene que mirar en el aspecto general, en los números, cuando ven que las sociedades son más prósperas justamente en los países donde se aplica más el sentido de libertad a las personas. Sí, yo creo que uno tiene que hacer comparaciones también sencillas, porque cuando se ve así en lo macro, es como más fácil, ¿no?, de poder ideologizar esa idea. Pero si uno en una familia, alguien de la familia quiere prosperar y todos lo tiran para abajo y lo hacen sentir culpable, ¿no?, digamos que no estaría siendo una buena familia. Entonces, de lo micro a lo macro sería lo mismo. El interés propio tiene que ser un bien esencial de cada individuo, y eso es comparable con lo que nosotros defendemos como propiedad privada. El interés propio tendría que ser nuestra también propiedad privada, que es lo que queremos defender, que son la bandera del liberalismo, que queremos defender siempre la vida, la libertad y la propiedad privada. Ese instinto de querer prosperar, progresar y ayudar a la comunidad de esa manera, porque uno cuando progresa obviamente hace un bien a la comunidad, porque por ejemplo los al crecer no solamente crece su plantel, pueden producir bienes a mejores precios, y eso lo que hace es generar un ambiente de mejora en la sociedad, que puede ser o en su barrio cuando estamos hablando de un taller, o puede ser en una empresa o una macroempresa. ¿Qué está pasando hoy? Hoy vemos pymes que hace 50 años siguen siendo pymes. Siempre igual. Siempre igual. Vemos rascando negocios piedras. Rascando la olla. Vemos comercios, vemos negocios que están atendiendo, obviamente, en la calle y están siempre igual. ¿Por qué no prosperan? Porque tenemos siempre esas dificultades que nos da este estado en el que estamos viviendo ahora acá, en el cual siempre tenemos tantas regulaciones, tantos controles y tantas cosas por superar.
Antorchas y viva la libertad. Bueno, estamos con el profesor Carlos Cantayoy, profesor de ética. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenas noches. Escuchamos bajito acá, a ver si Johnny... A ver ahora, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, perfectamente. Bueno, mirá, te tiro un centro, te la dejo picando y te dejo solo frente al arquero. Háblame de las bondades del individualismo. Bueno, sería muy largo, podemos escribir varios libros sobre eso, ¿no? Creo que la libertad es propia del hombre. En cierto modo, el hombre de hoy está bastante esclavizado por el Estado y por la sociedad, que nos obliga a muchas cosas. El Estado se creó para proteger al hombre, es decir, primero es el hombre, después es el Estado. Por eso un filósofo norteamericano del siglo pasado, Henry David Thoreau, dijo: el Estado no tiene más derechos sobre mí que los que yo le he concedido. Es decir, el Estado ha sido creado para proteger al hombre, porque antes del Estado estábamos en la naturaleza, donde se ejercía la fuerza del más poderoso, del más fuerte, y los débiles no estaban protegidos. Y la mayoría de nosotros, en ese sentido, somos débiles. El Estado nació para protegernos, pero con el tiempo el Estado ha cambiado mucho, y hoy en día, en cierto modo, nos está tiranizando. Y esto es más allá de si hay un régimen democrático. No, aún los regímenes democráticos avasallan muchas veces los derechos del hombre. Y los derechos son propios del hombre, individuales, no son colectivos. Es decir, cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. Tenemos que protegernos del Estado y de los demás hombres que de alguna manera nos quieren agredir. Esa es la definición, es decir, el hombre está primero que el Estado. El Estado nació para proteger al hombre. Lo que pasa es que con el tiempo el Estado ha ido avasallando, ampliando su radio de acción, ha dejado de ejercer sus derechos primarios, sus funciones primarias, cuál es la protección de los ciudadanos, la defensa del territorio, la policía, los sistemas judiciales. Eso es lo básico del Estado, para mantener la armonía. Y después los hombres tienen que ser independientes, por supuesto, dentro de la legalidad,
para ejercer sus actividades o lo que les guste hacer. No sé si ¿Cómo cambió todo, no? Porque la idea era que nosotros teníamos que controlar al Estado, simplemente el Estado administrar y organizar un poco, pero nosotros controlar al Estado, y resulta que ahora, en estos tiempos, el Estado nos controla a nosotros. Es así, y eso es lo malo de estos tiempos, pero si uno analiza un poco la historia, ve que este avance ha sido progresivo y nunca se ha en realidad interrumpido. Es un avance cada vez mayor, y bueno, y los que vivimos en estos países de América Latina sobre todo, lo hemos visto y lo estamos viendo de una manera rotunda. Es decir, el Estado avanza, nos agobia, por ejemplo, con impuestos, que son impuestos al trabajo. Está comprobado que cualquier empleado, cualquier trabajador argentino trabaja 6 meses del año, la mitad de un año nada más que para pagar los impuestos, recién la otra mitad es para él. Creo que este es uno de los problemas principales, y de ahí deriva otro, porque uno se puede preguntar, ¿y qué hace el Estado con esta plata, con todo esto que recauda? Y bueno, hace muchas cosas que no debe, mantiene zánganos, como lo llamó Platón en uno de sus diálogos. Los políticos, no todos por supuesto, pero la gran mayoría, los gobernantes, son zánganos con aguijón. Justamente lo que caracteriza al aguijón es no tener, lo que caracteriza al zángano es no tener aguijón, pero estos son zánganos con aguijones. Es decir, no solamente viven a costilla del Estado, que es lo mismo que decir vive a costilla de todos nosotros, sino que además causan daño con su aguijón. ¿Sí? Y filosóficamente hablando, ¿se puede hablar de una rivalidad entre Estado e individualismo? Bueno, un liberal muy particular que hubo en el siglo XIX, Spencer, escribió un libro muy bueno, El individuo contra el Estado. Sí, al fin y al cabo, terminó en esto. Es decir, aquello de que los hombres fundan al Estado para su protección, para que los ampare, terminó en una lucha entre el individuo y el Estado. Lo que no tenemos que olvidar nunca es que nosotros, como seres humanos, como hombres, tenemos derechos naturales, que hemos nacido con ellos, y que nadie, ni el Estado, ni nadie nos puede quitar. Eso implica fundamentalmente dos cosas. La libertad política no puede vivir si no hay libertad. Están muy ligados, y cuando uno habla de liberalismo, muchas veces la gente común cree que el liberalismo es solamente la parte económica. No, el liberalismo es todo el hombre, es decir, en el aspecto político, en el aspecto religioso, si es que tiene una religión, en el aspecto ideológico, el hombre es libre. Ahora bien, los hombres libres, verdaderamente libres, son esclavos de una cosa, son esclavos de sus valores, de sus éticas, de sus conductas. Uno se hace esclavo de eso para ser libre. Parece una paradoja, ¿sí? Quiero hacer una comparación. Los sectores progresistas siempre usan como herramienta para criticar al liberalismo al patrón explotador y el clasismo, la clase obrera y la explotación laboral. ¿No está pasando ahora exactamente con el Estado? ¿No tenemos ahora un Estado explotador? ¿Podemos usar esa arma en la batalla cultural, explicando que en realidad ahora el Estado también está ejerciendo ese rol de explotador? Sí, fíjese una cosa, el Estado, como ha ampliado su radio de actividad, digamos, está haciendo, y esto de hace muchas décadas, ¿no? No quiero nombrar a ningún país en particular, pero pasan muchos que conocemos,
El Estado se ha ampliado, se ha irradiado hacia actividades que no son propias del Estado. El Estado tiene fines primarios y eso es lo que tiene que cumplir y ya los mencionamos. Pero los fines secundarios, el Estado no está para vender pasajes de avión o para vender nafta en un surtidor. Eso es una actividad de los privados. El Estado tiene que estar en lo esencial, cuidar a los habitantes, cuidarlos en la salud o cuidarlos en la educación, aunque en la educación se podrían hacer muchos cambios. Pero el Estado tiene que cumplir sus fines primarios, basta, como dijo Guy Sorman en un libro también que lleva ese título, el Estado mínimo, es decir, el Estado en lo que fue su origen. Después vinieron las cosas, las teorías, pensadores. Hay uno que para mí fue funesto, aunque tiene una hinchada muy grande, que fue Rousseau. Y Rousseau creía que la sociedad, el Estado, estaba por encima de los hombres. Es totalmente lo contrario del liberalismo. Por eso John Locke, que fue lo contrario, y más o menos en la misma época, siglo XVIII, pero en Inglaterra, John Locke dijo esto que ya hemos dicho y que lo tenemos asumido: el Estado se creó para proteger al hombre, no para avasallarlo, no para explotarlo, ¿sí? Y todas las demás teorías basadas en esa ideología de Rousseau sobre que primero está el interés general, conceptos bastante difíciles de entender, como qué es el bienestar general o qué es la razón social que hay que defender. Todo cuando hubo gobiernos basados en esa teoría y terminaron siempre en dictaduras, terminaron en la pobreza de la gente, en el hambre, y si no, veamos tantos experimentos. El comunismo, por ejemplo, estuvo 70 años más o menos en Rusia, y veamos lo que es Rusia hoy. Es decir, fracasó en todas partes. Eso no quiere decir que el liberalismo sea perfecto, ni el capitalismo también sea perfecto. Tiene cosas para mejorar, por supuesto. Pero la base está ahí. La prueba está que los países más ricos del mundo son los que hay más libertad, son los que más se respeta al hombre. Y son esos países a donde las masas quieren emigrar. Lo vemos todos los días, lo que pasa en Europa con la gente de África, lo que pasa en Estados Unidos con los latinoamericanos, especialmente América Central y México. Todos quieren ir hacia esos lugares, entonces por algo debe ser. Nadie se le ocurre ir masivamente a vivir en Cuba o a vivir en Corea del Norte. Siempre van para Estados Unidos y nunca van para La Habana. Perdón, no le oí bien. Que las balsas siempre van para Estados Unidos y nunca van para Cuba. Pero por supuesto, y hay que preguntarse por qué. Inclusive los grandes defensores de dictaduras o de gobiernos autoritarios... Por obviamente tu conocimiento y que por algo te hemos llamado. Los orígenes del liberalismo no se remonta al pueblo que se rebelaba contra la tiranía de las monarquías en Inglaterra. Bueno, Inglaterra es un país que nosotros en Argentina, por distintos motivos, especialmente por las Malvinas, tenemos a veces conceptos extremos sobre ellos, pero muchas veces equivocados. Yo le reconozco a Inglaterra varias cosas. Es la base de la democracia moderna, el Parlamento inglés, por ejemplo, que ya existía hace cientos de años, ¿no? También en aquellos tiempos, por ejemplo en el siglo XVII, que le cortaron la cabeza al rey con la revolución de Cromwell, ya en esa época, por supuesto, el Parlamento no estaba integrado por todo el pueblo, ¿no? Estaba integrado por comerciantes o profesionales, etcétera. Pero con el tiempo evolucionó y hoy en día uno puede ver, como hemos visto, hasta un presidente negro en los Estados Unidos. Es decir, ha evolucionado y ha evolucionado para bien, por supuesto. Hoy en día cualquier hijo de vecino puede llegar a ser presidente, y acá en la Argentina lo hemos visto. Es decir, a los ingleses debemos reconocerle eso, debemos reconocerle
que realmente fueron los creadores del liberalismo moderno. Para mí en eso admiro a John Locke, pero no solamente John Locke, en el tiempo hubo otros que fueron construyendo la teoría. Y la teoría es, en la práctica, verdad. ¿Sí? Somos libres y debemos defender nuestros derechos en la libertad. Y la libertad es todo. Es la libertad de comercio, es la libertad política, es la libertad de pensamiento, la libertad de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo de nuevo al tema del individualismo, acá con Sol terminamos citando a Ayn Rand y después más adelante vamos a hablar un poco sobre ella. Ella escribió sobre la virtud del egoísmo. ¿Por qué, cuándo y quién fue y por qué ocurrió esto de desvirtuar la palabra egoísmo, en donde ahora está tan mal usada, aplicada y entendida? Porque el egoísmo es el autointerés personal, obviamente individual, por superarse, pero ahora lo ligan a la maldad o a la capacidad de hacer daño a los demás. O sea, cuando se habla de una persona que es egoísta, es porque tiene además la intención de hacer daño a los demás. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, la palabra egoísmo tiene mala fama, como la tienen otras. Por ejemplo, muchas veces se critica porque se dice que un empresario, un comerciante, un productor tiene afán de lucro. Es obvio que tiene afán de lucro, todos tenemos afán de lucro. ¿Usted tiene un trabajo que trabaja gratis? No, trabaja por afán de lucro porque quiere que le paguen. Es decir, el afán de lucro en sí no es una mala palabra como es considerada. Sí puedo considerar que el afán de lucro es malo si yo cometo delitos para tener más dinero o mejorar mi condición económica, si soy un estafador o si no pago mis impuestos como debo. Pero con egoísmo pasa lo mismo. Yo no quiero exponer la teoría de Ayn Rand porque es una mujer que ella misma habla por sí. Puede uno leer sus libros. Tiene 2 o 3 obras maestras. La principal yo creo que es La rebelión de Atlas. Es un libro muy difundido. No sé si todo el mundo lo ha leído porque tiene más de 1000 páginas, pero es muy entretenido y sobre todo deja unas reflexiones que, por ejemplo, en mi caso, a partir de que lo leí, me han durado el resto de mi vida. Otra novela excelente, El manantial. El manantial también habla de individualismo porque es un arquitecto que quiere que se respete los planos que él hizo para determinada obra y que otros, con otras intenciones, se la han modificado o se la han bastardeado. Pero la virtud del egoísmo en realidad es una recopilación de artículos o de monografías de Ayn Rand. Y el egoísmo, de la manera que ella la entiende, y también lo podemos entender nosotros, es que funciona de esta manera. Si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar más por mí? Yo le digo muchas veces a mis alumnos, si alguien los quiere ayudar, bienvenido hacia la ayuda. No la rueguen, no le rueguen a nadie que los ayude. Si los ayudan, está bien. Y si no, arréglensela solos, porque nacimos solos y moriremos solos. Ese es el destino del hombre. Entonces, primero me tengo que ayudar yo mismo y después puedo ayudar a los demás, porque ahí está la mala interpretación del egoísmo. Yo no puedo ayudar a nadie si primero no me ayudé yo. Esto es muy claro. Entonces, primero tengo que ayudarme yo, pero no a costilla de los demás, no perjudicando a los demás. Por las buenas maneras tengo que hacerlo. Y una vez que lo hice, yo puedo darle una mano a otro, ayudar a otro, y no solamente en el sentido material, dándole dinero, lo que fuera, sino dándole amistad, dándole amor al otro. Es decir, es un egoísmo muy particular no es el que la gente cree. La construcción entonces es, yo me mejoro, yo actúo para mí, y si
a consecuencia de eso puedo ayudar a otros. Pero también hay un peligro que otro filósofo inglés de la época también de Locke, un poco antes, Hobbes, dijo que cuando uno ayuda a alguien no debe esperar nunca agradecimiento. Debe hacerlo porque uno quiere hacerlo. Y dice que generalmente cuando uno ayuda de una manera importante a otro, generalmente genera en el otro resentimiento. Es muy interesante la teoría. Esto está en el Leviatán de Hobbes. Es muy interesante esto. Muchas veces uno cuando ayuda mucho a otro, lo abruma con la ayuda y al final el otro termina resentido con el que lo ayudó. Ella relaciona mucho la moral con el egoísmo y en esta preocupación por desarrollar la moral en cuanto a más egoísta soy, pero no con una idea de satisfacer deseos irracionales. Por eso habla de la razón mucho ella también, ¿no? Uh-huh. Sí. Miren, lo que llamamos moral también más o menos el sinónimo es ética también, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero la moral, justo por la raíz de la palabra latina, la moral depende mucho de las costumbres. Lo que hoy en día lo vemos como una cosa normal, no inmoral o amoral, o sea, contra la moral o sin moral, hace quizás unas décadas era una falta a la moral, ¿no? Esto lo podemos ver en 1000 ejemplos, ¿no? Es decir, la moral cambia con las épocas, pero lo más importante de todo es la moral propia de cada uno, los valores que tiene cada uno. Por eso yo al principio dije que uno, para ser libre, para ejercer su libertad, debe ser prisionero de sus propios valores, de su propia moral. Yo me fijo la moral, yo me fijo el valor y lo cumplo. Por supuesto, no es moral si yo me fijo como objetivo asaltar bancos, pero los valores que cada uno tiene son los que uno debe acatar, ¿sí? Más allá de las costumbres que pueda haber. Y las costumbres cambian, como todos sabemos. Carlos, muchas gracias por tu participación, gracias por querer estar a ustedes en nuestro por invitarme. programa. Para nosotros fue un placer y bueno, si querés, en otras oportunidades podemos volver a hablar de otros temas. Cuando ustedes gusten, quedo a la disposición de ustedes. Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Le dejamos Buenas el noches. teléfono para que dejen mensajes, 11 3173 4270 y seguimos. Gracias, Carlos. Radio Antorchas y viva la libertad. Would I be standing here a silent alone?
Ayn Rand decía que hay que aplicar la razón para entender lo que es bueno y lo que es malo, porque es para la supervivencia. A través de la razón nosotros podemos entender qué nos lleva a la vida y qué nos lleva a la muerte, a Dios, virtudes y valores morales. Y esto se tiene que aplicar a la vida real, es nuestra receta, se aplica en lo práctico, con un propósito y el beneficio que trae consigo. El hombre necesita para esto moverse. El motor va a ser el propósito, mediante el combustible de la autoestima, porque no podemos iniciar el movimiento si pensamos que no vamos a lograrlo. Entonces hay 3 cosas fundamentales en la ética, que son el valor, la virtud y el beneficio. El valor principalmente y fundamentalmente a la vida, porque el ser humano es el único que puede reflexionar a través de la razón, que es la vida, y que tiene que moverse para mantenerla. Una planta no tiene que moverse para seguir viviendo, pero el ser humano, si se queda estático en un lugar y no hace nada, pues entonces morirá. La virtud va a ser la conducta idónea para poder mantener esa vida. Tenemos que entender y saber con sensatez qué hacer para poder vivir. Y mediante eso vamos a obtener el beneficio a través de una conducta, una ética. Entonces, razón, propósito y autoestima son los motores. Yo voy a ser el beneficiario de aplicar la razón, de tener un propósito, y esa vida es para mí. Tu vida es la única que vos podés y que tenés que hacer feliz o hacer miserable. Solo tu vida, no podés controlar la vida de otros para que otros sean felices. Esa es la ética y moral de Ayn Rand. No sacrificarse por otros y que otros tampoco se sacrifiquen por uno. El altruismo es el antivalor, dijo Ayn Rand. El altruismo crea amos y esclavos. Por ejemplo, ¿no? Esto de valorar lo grupal y no poder decir ciertas cosas porque voy a herir los sentimientos de tal o de cual. No poder decir verdades, en definitiva. No es ético decirlo porque vas a herir a otros, no importa lo que vas a decir, no importa si tu mensaje es importante. Lo que importa es el grupo, los otros. Ella habla de que nuestra vida y su valor debe poseer el egoísmo racional, que es entender que la vida es un todo. El egoísmo no es ir atrás de las pasiones, sino que es entender que uno es lo que debe procurar, debe cuidar la vida. La vida es lo que tiene el valor intrínseco. Yo entiendo lo que es mejor para mí, reflexiono, uso la razón para eso, la inteligencia y la experiencia propia. El hombre puede ver hacia atrás en su historia. La muerte, por ejemplo, no tiene un valor intrínseco. La muerte es la inexistencia, es un conjunto vacío. Por lo tanto, no tiene el valor de la vida. Solo hay valor ahí donde hay movimiento, donde uno tiene que sacar lo mejor de uno para que esa vida sea mejor también, porque tiene un valor en sí misma. No hay alternativas, porque si uno no hace nada muere. Tengo que ponerme en acción para seguir viviendo, porque la vida no está garantizada. Cada cosa la valoramos en función de ese valor abstracto. Muchas filosofías ponen el punto de atención en la muerte y nos ofrecen una muerte valorada, ¿no? Bueno, después de que te morís viene lo mejor, pero ahí no hay nada. Basar la ética en la muerte, donde no hay nada, es ilógico, porque la vida no es sobrevivir. Nuestro objetivo debe ser tener una buena vida, porque es más vida. Por lo tanto, aumenta su valor. Aspirar a la vida completa. El ser humano puede reflexionar su vida y darle ese valor cada vez
mayor, proyectarla. Esto equivale a no solamente evitar la muerte, sino vivir una vida plena que no pueden vivir otros por nosotros. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi candela. Nuestro teléfono 11 31 73 4270 para que nos mandes tus mensajes. Y quería contarte, Fabi, que el próximo programa tenemos un programón recargado con esta semanita, ¿no? Que vamos a estar de vacaciones. Una especie, vamos a ir de Gran Hermano, ¿no? Entonces tenemos que hablar de George Orwell para el viernes que viene. Tenemos que hacer la comparación de esa gran película, ese gran libro que fue 1984 con esta pesadilla que estamos viviendo ahora,
de tanto confinamiento, de tanto quédate en casa, de tanto de 4 a 3, de 15 a 20, de 20 a 8, y andar con los controles estrictos de lo que tenemos que hacer y cómo movernos. Así que, vamos a hablar un poco de Orwell y 1984, el viernes que viene. Y ahora nos estás por recitar un poema, Fabi. Política impresentable, políticos indeseables, incoherencia interminable, consecuencias lamentables, corrupción imperdonable, prioridades objetables, objetivo inconfesable, restricciones deleznables. Rebelión más que plausible, compromiso ineludible, dignidad imprescindible, si es con Dios no hay imposible. Es hora de que alguien hable claramente y sin doblez, con la pluma y con el sable, enfrentemos este blef. ¡Viva la libertad! Viva la libertad, gracias a Hernán González Castañón, quien nos cede sus poemas, que tiene un blog que la verdad que no me acuerdo cómo se llama el blog, pero ya lo vamos a subir. Tenemos un sitio que se llama radio-antorchas.blogspot.com, que ahí es donde estamos subiendo todos nuestros programas para que vayan viendo cómo fueron los episodios anteriores, las entrevistas que hemos tenido. Estamos por el 3er programa, la verdad que andamos contentos y nada, esperemos que el viernes que viene nos encuentre mejor todavía y unidos y no sometidos. Tenemos un mensaje acá que nos llegó, Fabi, el programa de hoy, excelente. Me gustaría escuchar a Vangelis alguna vez, si no es mucho pedir, dice. A Vangelis Papatanasius. ¿Quién dejó ese mensaje? No sabemos, ¿no? NN. No sé por qué no me sale el... Sí, bueno, tenemos el número nada más. Nos podría decir su nombre también. Sí. Y lo agendamos aparte. Sí. Lo tenemos ya como... Es más, si querés podemos traer a Vangelis con John Anderson cuando hizo Oleas of Shangelo, que fue un disco impresionante, que fue en un momento que John Anderson, el cantante de Yes, se despegó un poquito de la banda e hizo ese disco maravilloso con Vangelis. No sé qué de la vida de Vangelis, pero en los 80 y en los 70 se también. Se escuchaba mucho en un momento. Sí, hacía una música impresionante. Acá me sale su nombre, Alberto Suárez. Alberto Suárez, un futuro invitado, es un economista que tenemos acá en nuestras barricadas que hacemos en Avellaneda y en Lanús, cuando salimos los sábados a la mañana a hablar con los vecinos, y la verdad, un genio, un capo, un cerebro y un amigo, sobre todo un amigo. Y aparte me di cuenta de que es un tipo de fierro, de esos que no te van a dejar. Bueno, y así estamos recorriendo las calles en Avellaneda y en Lanús, tratando de llevar estas ideas lo más que podamos. Hoy estuvimos hablando sobre el individualismo, que tanto lo critican, que tanto lo tiran abajo. No sabemos, sí sabemos cuál es el sentido, el objetivo que tienen estos sectores que viven criticando todo esto, pero cercenar la individualidad, lo que te hace humano, lo que te hace único. Son políticas colectivistas, intervencionistas, que lo que quieren es siempre tener el control de todo eso. La verdad, sinceramente, manejan las masas y bueno, es una batalla dura y bueno, y ahí estamos, con ganas de pelearla. Invitamos a los que nos escuchan a participar con nosotros. Estamos en todos los municipios trabajando, tratando de dar vuelta un poco esto, porque la verdad lo queremos cambiar. Y ahora, Sol, ahora que empieza el confinamiento, ¿no? Que empieza todo este tema de quedarnos y no poder salir, que está todo cerrado, vamos a imaginarnos que estamos en los 70 y que hay un bar enfrente nuestro ahí que está tocando una bandita y vamos a escucharla, ¿sí?
Me gustó. Llena de borrachines, miramos por el vidrio, miramos por la ventana y están llenos de borrachines ahí, pero todos pasándola bien y una banda blusera. Todos respetando ahí. La libertad. Sí, todo con la copa en la mano, festejando. Y bueno, y viva la libertad y escuchemos esta canción y nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes. Chao, amigos. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.